Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación a 5 posibles jugadores que tendrán alguna chance mínima, pero alguna chance en fin, de ser jugadores de River de cara al 2025. Vamos a estar enfocándonos puntualmente a los 5 futbolistas que van a estar regresando de sus respectivos préstamos y que Marcelo Gallardo deberá evaluar para saber si podrán o no formar parte del plantel con vistas a lo que serán las competencias del año que viene. Como ya sabemos, siempre es muy complicado que un futbolista que estuvo cedido en otro equipo se quede en el Millonario para formar parte de manera definitiva del conjunto que hoy dirige el muñeco. Esto se debe, en primera instancia, a que la mayoría de los futbolistas que fueron cedidos a préstamo y que estarán regresando ahora, cuyas sesiones terminan el 31 de diciembre, cuando se fueron en su momento, no fueron prestados por Marcelo Gallardo, porque los que fueron cedidos a mitad de este 2023, como en los casos de Sebastián Boselli, de Peña Diafore y algunos otros nombres más, no estarán regresando ahora en este mercado, sino que estarán volviendo más adelante para ser analizados y evaluados por el DT. Pero por lo pronto, de los 5 jugadores que vamos a estar hablando puntualmente en este video, se fueron en su momento cuando Martín de Michelis era el entrenador y ahora deberán estar pegando la vuelta. Sin embargo, el DT es otro, por lo que será Gallardo quien determinará si tienen alguna o no posibilidad de seguir en River. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar hablando del jugador que más se ha mencionado que debe regresar y que algunos rumorean que tendría alguna posibilidad de quedarse de cara al año que viene. Estamos hablando del paraguayo Robert Rojas. Recordemos que llegó a River en el 2019 y estuvo durante todo el ciclo Gallardo, siendo importante en algunos momentos. Sin embargo, llegó un instante en el cual claramente su ciclo estaba totalmente agotado y entonces uno se pregunta, ¿y por qué ahora podría llegar a tener otra chance? La realidad es que la posibilidad de que Rojas se quede recae exclusivamente, primero, en que cuando se fue a préstamo el DT era de Michelis, que Gallardo en su último año, que fue durante todo el 2022, prácticamente no lo pudo utilizar por una muy grave lesión que había tenido en el primer partido de la Copa Libertadores de esa temporada, en un duelo en el cual River terminó ganándole a Alianza Lima en Perú, pero que antes de finalizar ese encuentro Rojas se terminó fracturando la tibia y la peroné de una de sus piernas, lo que lo mantuvo durante todo ese año inactivo y Gallardo, como dije recién, no lo pudo usar. Y por otro lado también porque como es un defensor polifuncional, en River ha jugado como lateral por la derecha, como primer marcador central y como stopper y líbero en una línea de 3 o de 5 defensores, como quieran llamarla. Eso obviamente le abre una puerta. Primero, lo que hay que tener en cuenta también es que algunos de los actuales defensores que hoy forman parte del plantel de River se pueden llegar a ir, como es el caso de Ramiro Funes Mori, que no tiene minutos, y también como el de Federico Gattoni, que inclusive hay posibilidades de que pueda rescindir su cesión proveniente del Sevilla. Ahora, Rojas tendrá también que aceptar su lugar. En caso de que Gallardo le pida que se quede a pelearla, no es que lo va a tomar como un jugador referencial ni mucho menos, sino que va a terminar siendo el tercer lateral derecho por detrás de Fabricio Bustos y de Agustín Santana, y seguramente el quinto defensor central, me imagino yo, porque es cierto que alguno más se puede llegar a ir. Paulo Díaz podría llegar a partir si es que viene una oferta de alrededor de 5 millones de dólares, pero supongamos que se va el chileno, tenés a Pesela, tenés a González Pires, tenés a un defensor central de refuerzo que llega seguro y tenés al juvenil también Daniel Zavala. Recién como quinto zaguero podría llegar a estar Robert Rojas compitiendo. Por eso mismo me parece que dependerá mucho de las aspiraciones que tenga el propio futbolista, de algún ofrecimiento u oferta que pueda llegar a aparecer del exterior y también de las intenciones propias que tenga Marcelo Gallardo en que se quede. A su vez también que la propuesta que pueda llegar a aparecer sea producto de una venta definitiva, también puede llegar a inclinar la balanza para que se vaya. La dirigencia de River, en caso de que un jugador vuelva del préstamo, sobre todo cuando no se trata de un pie de las divisiones inferiores, buscan venderlo ya de manera definitiva para que la cesión no se vuelva reiterada, como ya pasó en otras oportunidades donde River a un futbolista que lo mandó a préstamo empezaba a irse cedido a distintos equipos y en definitiva no lo puede vender nunca. Así que si aparece seguramente una propuesta como para que River recupere la inversión que hizo
en su momento por Rojas, lo compró en cerca de una cifra de $2,5 millones. Seguramente si aparece una propuesta por esos números, River acepte transferirlo ya de manera definitiva y ni Gallardo lo podrá tener en River y en definitiva tampoco se irá nuevamente a préstamo. Así que habrá que esperar qué es lo que sucede, pero de todos los jugadores que voy a mencionar en este video parecería ser el único que tiene alguna mínima posibilidad de que se quede. Y los 4 jugadores restantes de este video sí son todos futbolistas surgidos de las inferiores de River, que algunos de ellos ya han pasado por distintos equipos a préstamo y que es verdad, las posibilidades de que puedan quedarse en el elenco de Núñez son verdaderamente muy pocas, pero no hay que perder la esperanza para ninguno de estos jugadores, sobre todo también teniendo en cuenta que algunos de ellos fueron dirigidos por el Muñeco en su primera etapa como DT. Comenzamos con uno que justamente reúne estas condiciones, que es Tomás Galván, hoy en Tigre, hoy siendo titular en el equipo de Victoria y con anteriores préstamos ya en Defensa y Justicia y Colón de Santa Fe. De hecho, fue el año pasado en el Sabalero, más allá de haber descendido, donde se le vio una continuidad más que interesante, inclusive de cara al arco de enfrente, porque logró tener una cuota goleadora que anteriormente no había tenido a lo largo de su carrera. Debutó de la mano de Gallardo en agosto del 2021 en una igualdad en el cual River empató el partido con Gimnasia de La Plata en condición de visitante, y durante esa segunda mitad de ese año pudo jugar bastantes partidos, la mayoría claro está ingresando desde el banco de suplentes, pero era un futbolista que podía llegar a ser tenido en cuenta por el Muñeco. Sin embargo, luego de la pretemporada de enero del 2022 se tomó la decisión de que lo mejor para él era que saliera a préstamo para ganar minutos, y se sabe que Gallardo tiene mucha consideración en el caso de los juveniles a la hora de que se vayan cedidos, como para que en definitiva puedan conseguir la regularidad y la continuidad que en River no tendrían en caso de que se quedasen. Así que en el caso de Galván yo creo que lo más positivo, más allá de su nivel, que ha sido un tanto irregular, es que por lo menos ha logrado tener minutos. Hay muchísimos pibes que se terminan yendo a préstamo y que lamentablemente no tienen recorrido ni siquiera en otros equipos. Inclusive algunos se van al ascenso y tampoco logran tener continuidad. En el caso de Galván, en los 3 equipos en los cuales ha jugado, en Defensa y Justicia un poco menos, pero después en Colón y en Tigre, en los 3 tuvo bastantes minutos, lo que le posibilita, por lo menos en algún momento de cara al futuro, volver al Millonario. Parecería bastante extraño que tenga una chance. Capaz lo que le puede llegar a abrir una puerta, que repito, lo veo difícil, es que juega como mediocampista ofensivo y de cara al 2025 a River se le abrirán bastantes puertas para incorporar futbolistas en ese sector, teniendo en cuenta que Manuel Lanzini acaba su contrato el 31 de diciembre y todo parecería indicar que no va a renovarlo. Posteriormente, el Diablito Echeverri también acaba su préstamo, en este caso por parte del Manchester City hacia el Millonario el 31 de diciembre y tampoco seguirá en River el año que viene. Nacho Fernández, si bien es cierto que es un jugador un tanto más mixto, pero claramente más ofensivo que defensivo, también tendría chances de salir el año que viene, teniendo en cuenta que Gimnasia lo busca y su segunda etapa en River estaría terminada. Por lo que hoy el Millonario se quedaría con Franco Mastantuono, un pibe de 17 años, y con el Piti Martínez, que es un jugador que interesa muchísimo para que gane continuidad, pero que no sabemos cuál será su estado físico luego de la pretemporada. Más allá de que se sabe que Gallardo pedirá refuerzos en ese lugar de la cancha, Tomás Galván podría llegar a ser una alternativa y me parece que eso es lo que hoy le podría llegar a abrir una puerta. Eso sí, tendrá, al igual que lo que dije antes en el caso de Robert Rojas, que saber aceptar su lugar. No será titular pero ni de cerca, e inclusive veo muy difícil que también sea primer suplente, así que si acepta el lugar que le da Gallardo, y el Muñeco obviamente lo quiere en el plantel, me parece que el lugar donde se mueve dentro del campo de juego es la única posibilidad que le abre una puerta para que juegue en River en el 2025. Y ahora vamos a hablar de otro futbolista que la posibilidad más concreta para que se quede en River también se basa en la posición en la cual juega dentro del campo de juego, porque Esteban Fernández lamentablemente es su caso bastante contrario al de Tomás Galván, en el sentido de que no ha logrado sumar los minutos esperados en Newell's Old Boys de Rosario. Fue el equipo al cual se fue a préstamo hace una temporada y no ha logrado tener el recorrido esperado. La realidad es que desde el elenco de Rosario no le han dado los minutos necesarios, que tampoco es algo que tiene que suceder sí o sí. Como dije antes, a veces los chicos se van a otros equipos y no logran tener continuidad. Sin embargo, en el caso de Esteban Fernández, por las condiciones que le habían visto en la reserva, un jugador de muchísima jerarquía, y también
por lo que necesitaba en ese momento la lepra rosarina, muchos se imaginaban que iba a tener más minutos en el conjunto rojinegro. Sin embargo, esto no sucedió y el 31 de diciembre se acaba su cesión con obviamente muchas posibilidades de que regrese a River y no se continúe con el préstamo. Eso sí, al no tener regularidad, y veo complicado que Gallardo evalúe la chance de que se quede. La única posibilidad concreta como para que siga y recae exclusivamente en que hoy River no tiene jugadores con las características de Esteban Fernández, porque es un futbolista que se desempeña como mediocampista mixto, mediocampista interno. Digamos que el único jugador que tiene características similares es Aliendro, porque después River en la plantilla tiene muchos volantes defensivos, Fonseca, Villagra, Craneviter, y muchos volantes ofensivos, que son los que mencioné recién y que se equiparan al caso de Tomás Galván, como el Piti Martínez, Mastantuono, Lanzini, el Diablito Echeverri, Nacho Fernández, pero no tiene ninguno mixto. Hoy Gallardo intentó transformar a Santiago Simón en esa clase de jugador, pero todos sabemos que Simón se desempeña más moviéndose por el costado derecho por afuera que por adentro. Así que el único jugador hoy por hoy que tiene River con características similares a las de Esteban Fernández es Rodrigo Aliendro. Repito lo mismo que dije en el caso de Galván. Como hoy el Millonario no tiene jugadores con esas habilidades y virtudes, en el próximo mercado irá en búsqueda de futbolistas de jerarquía para cubrir ese sector, y uno no se imagina que Gallardo, como uno de esos jugadores, pida que Esteban Fernández se quede. Después, si termina teniendo esa mínima posibilidad de seguir en River, eso ya es otra cuestión y tendrá mucho que ver con que si inicia la pretemporada, y hago hincapié en esto porque a veces los que regresan de sus préstamos terminan entrenándose aparte durante todo el mes de enero a la espera de definir su futuro. Pero si logra por lo menos formar parte de alguno de los entrenamientos, de aquellas prácticas en el River Camp antes de que el plantel viaje al lugar donde se vaya a hacer la preparación previa, y si logra convencer a Gallardo en esos pocos entrenamientos, y ahí se le puede abrir una pequeña posibilidad. ¿Difícil? Sí, muy difícil. Lo veo más complicado que en los dos casos anteriores, pero en el caso de estos futbolistas y en el caso también de ser un jugador que en su momento Gallardo vio bastante en la reserva y no tiene que perder las esperanzas. Después es cierto, yo creo que hoy por hoy, más allá de lo que en su momento pedía el hincha, que era que Fernández tuviera una posibilidad al menos en el equipo de primera división de River, en esta ocasión me parece que el simpatizante es el más grande, más allá de que se prefiera a los pibes que a otra clase de futbolistas, y será complicado que hoy haga un clamor popular como para que Esteban Fernández se quede. Aún así, Gallardo lo va a evaluar. Y vamos ahora con otro jugador ofensivo que está teniendo un buen rendimiento, pero siendo futbolista de recambio. De hecho, le convirtió un gol a River a finales del año pasado, y es Franco Alfonso, hoy jugador de Huracán, equipo que se mantiene en el segundo lugar de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Y si bien es cierto que nunca se ha ganado la titularidad de manera indiscutible en el globo, Alfonso ha por lo menos sido importante en algunos momentos. El año pasado, cuando River arrastraba una racha de 22 victorias consecutivas en el Estadio Monumental, y en el último duelo del 2023 recibía al equipo de Parque Patricios en Núñez, estaba igualando 1-1 y sobre el final apareció Alfonso, que había ingresado desde el banco de suplentes, para convertir el 2-1 definitivo y darle la victoria a Huracán en ese encuentro. Después es cierto que no hubo grandes momentos de Alfonso en Huracán, sabiendo que siempre ha sido básicamente suplente para todos los entrenadores que lo han tenido. Y seguramente, como así en los tres casos anteriores, ni el Vasco da Gama con Rojas, ni Tigre con Galván, ni Newell's con Esteban Fernández van a hacer uso de las opciones de compra, porque todos tienen. En el caso del Globo se está analizando si hacer uso de la opción de compra, o por lo menos de negociar con River a ver si hay chances de que el futbolista pueda quedarse un tiempo más. Hay que tener en cuenta que la opción no es baja, es de $2,5 millones. Ese sería el monto que tendría que pagar el equipo de Parque Patricios para hacerse definitivamente con los servicios de este mediocampista ofensivo, que puede jugar de extremo, que puede jugar por el costado derecho, por el lado izquierdo, y me parece que es esa polifuncionalidad la que le puede llegar a dar alguna posibilidad de quedarse en River, además de que todavía es un jugador verdaderamente muy joven y tiene muchísimo para mostrar.
es el primer jugador de esta lista que debutó de la mano de Martín de Michelis, no de la mano de Gallardo. Fue en el primer partido que jugó River a inicio del 2023, en la liga profesional en la que después se terminaría coronando. El debut fue frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en condición de visitante, y a Alfonso le tocó ingresar un rato en el segundo tiempo. El hincha en ese entonces estaba muy entusiasmado con un chico del club que mostraba verdaderamente buenas condiciones, pero después se fue apagando, en gran parte porque el DT no le dio tantas oportunidades, y segundo porque tampoco es que es un futbolista que tenga tantas luces ni tanto estrellato, no se ha hablado tanto de él, y tampoco es un jugador que hoy el hincha esté pidiendo a gritos que regrese. Aún así, Gallardo, lo repito, en el mismo caso que los anteriores, analizará y evaluará a cada uno de estos jugadores que regresan de sus préstamos, y me parece que ya tiene una noción de cómo le ha ido a cada uno de ellos en sus respectivos equipos. Y Alfonso en general ha jugado, eso también es bastante importante, y está siendo suplente no en cualquier equipo, sino en uno de los elencos que verdaderamente está siendo atracción del torneo doméstico en Argentina. Es verdad que a River no le conviene que regrese y no juegue, y a lo mejor sí sea importante, por ejemplo, si Huracán logra clasificar a una Copa Internacional, ya sea la Libertadores o la Sudamericana, en ese caso seguramente sume más minutos, porque el Globo necesitará que el recambio tenga más tiempo dentro del campo de juego, y Alfonso, siendo de esos futbolistas que ingresan normalmente en el segundo tiempo, podría empezar a ser cada vez más importante. Así que dependerá mucho, en este caso creo yo también, de lo que quiera hacer el propio jugador, que ya ha confesado en más de una oportunidad que quiere tener una segunda chance en River, pero también seguro pensará en lo que es su propia trayectoria deportiva. Y por último vamos a hablar del único futbolista que es defensor de esta lista, que es Franco Paredes, un jugador que en cuanto a su rendimiento individual seguramente no está teniendo el mejor 2024, porque está seguido en Sarmiento de Junín, que es el peor equipo hoy por hoy del fútbol argentino, el que se mantiene en el último lugar de la tabla anual, y el que hasta ahora no ha tenido seguramente el rendimiento esperado, más allá de que obviamente no es solamente culpa de él, hay todo un equipo que no funciona, y Franco Paredes quizás en cuanto a lo positivo, por lo menos es que ha estado jugando, y eso siempre es algo que se rescata a la hora de evaluar la continuidad o no de un jugador. Creo que su caso quizás es similar al del Robert Rojas en lo que respecta a las posibilidades que tiene de quedarse. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Lo que dije del paraguayo es que tenía chances de permanecer en River por su polifuncionalidad defensiva. Franco Paredes también tiene esa polifuncionalidad porque sabe jugar como lateral por la derecha. De hecho, en muchas oportunidades en la reserva de River, categoría en la cual fue capitán, se movió por ese sector como marcador de punta diestro, y también puede jugar de primer zaguero en una línea de 4 y como primer stopper en una línea de 3 o de 5 defensores. Es un jugador que en su momento Gallardo lo tenía en bastante consideración. Es cierto que después lamentablemente hubo situaciones que no le permitieron tener continuidad en River, pero por ejemplo fue inscripto en la lista de buena fe de la Copa Libertadores en el año 2019, 5 temporadas atrás. Después es verdad que cuando River eliminó a Cruzeiro en los octavos de final y avanzó a los cuartos para jugar contra Cerro Porteño, fue quitado de la nómina para que se incluyera a Pablo Díaz, que recién acababa de llegar como refuerzo, pero aún así Franco Paredes era un jugador que Gallardo tenía verdaderamente muy presente. Después en el 2020 el fútbol se paró por la pandemia por COVID-19 y es ahí donde su trayectoria empezó a hacerse un poco más lenta. Fue a préstamo a un equipo uruguayo, ahora está en Sarmiento de Junín, donde obviamente está más cerca de pelear el descenso que de estar en las posiciones de arriba. Es verdad que en este año ningún equipo descenderá a la segunda categoría porque así lo dispuso la Asociación del Fútbol Argentino, pero no deja de ser una mala campaña en general para el elenco de Junín, que lamentablemente no ha podido obtener resultados buenos en lo que va de este año. Por el lado de Paredes, me parece que el hecho de que el muñeco lo conozca puede llegar a aumentar un poco las chances de que se quede, obviamente también profundizando en esta polifuncionalidad defensiva que le permite ser uno de los zagueros que en River podría jugar como lateral derecho o como defensor central, también sabiendo que en caso de permanecer en el club, y está claro que deberá aceptar su lugar, estamos hablando de ser el tercer marcador de punta diestro o el quinto o inclusive sexto defensor central. Y rescato esto porque si
bien está jugando en un equipo muy menor como lo es Sarmiento, en el elenco de Junín es titular, y eso es algo que a veces un jugador prioriza, sabiendo que el año que viene sí van a volver los descensos, pero solamente hay uno por tabla general y otro por promedios, es decir, si bien va a luchar por el hecho de no perder la categoría, en caso de continuar en Sarmiento es probable que siga estando en el 11. Aún así su cesión termina el 31 de diciembre y si bien hubo palabras de que podría llegar a renovarse el préstamo, por ahora no se ha confirmado absolutamente nada y en enero lo esperan para comenzar la pretemporada en River. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, está claro que Marcelo Gallardo no solamente se encargará en el mercado de pases de aquellos futbolistas que serán refuerzos del Millonario, es decir, de aquellos que lleguen producto de que River los compre o los traiga cedidos, sino también tendrá que elegir qué futbolistas de aquellos que regresan de sus respectivos préstamos tienen la posibilidad de quedarse en River durante el 2025 como para tener una nueva chance en el club. En general, si analizamos la primera etapa de Gallardo como DT, son pocos los jugadores que han tenido esta chance. Héctor David Martínez y Enzo Fernández en su momento, Lucas Beltrán posteriormente, Alexander Barbosa tuvo una chance durante 6 meses, lo mismo que Cristian Ferreira una vez finalizó su sesión en Colón, pero poco más. Después han sido todos juveniles que a veces cuando regresaron volvieron a jugar en reserva, y acá estamos hablando de 5 futbolistas que si regresan a River claramente no van a jugar en reserva. Así que la opinión de Gallardo y la decisión del DT en este caso será clave no solamente para el armado del plantel de River de cara al año que viene, sino también para el futuro de cada uno de estos jugadores. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.